El festín de la pera. Capítulo 1. El sabor a metal y el conspiranoico. Emplumado. El despertar fue una amalgama de dolor sordo y una sequedad pastosa en la boca. Jorge parpadeó, y la luz blanca, uniforme y sin fuente aparente, apuñaló sus pupilas. No había sol, ni lámpara, solo una luminosidad lechosa que emanaba de las propias paredes. El aire olía a metal ozonizado y a plástico nuevo, un aroma estéril que se adhería al paladar. Intentó recordar. Copas. Sí, copas moderadas. Una, quizás dos cervezas en aquel bar de Santiago con las luces demasiado bajas y la música demasiado alta. ¿Y después? Un vacío. Un abismo negro entre el último sorbo y este suelo frío y liso bajo su espalda. Se incorporó con un gemido. Medía apenas 1,40 m, y su cuerpo, de huesos finos y constitución frágil, protestó por el simple acto de sentarse. Estaba en una caja. No, una caja era de cartón, tenía solapas y olía a polvo. Esto era otra cosa. Una cajetilla, como las de tabaco, pero de un tamaño absurdo. Las paredes eran de un material blanco, sin juntas, sin tornillos, sin la más mínima imperfección. Eran lisas hasta un grado ofensivo para el tacto. Su cerebro, siempre en busca de patrones, de texturas, de asideros sensoriales, aquí no encontraba nada. Era como estar dentro de un hueso pulido. Ya era hora, chaval. Pensábamos que te nos habías quedado frito en el viaje astral. La voz era aguda, raspada, como un juguete al que se le acaban las pilas. Jorge giró la cabeza. A su lado, flotando en una pequeña cubeta de agua turbia, había un pato de goma amarillo. Le miraba fijamente con sus ojos pintados de negro. Los reptilianos te han frito las sinapsis con sus ondas de control mental de quinta generación, continuó el pato, bamboleándose. Es un clásico. Ablandan el cerebro antes de la cosecha. Jorge no respondió. Su mente autista, normalmente un torbellino de pensamientos en bucle y análisis de detalles, se había quedado en blanco. Un pato de goma parlante. Bien. Anotado. Una sombra enorme le cubrió. Olía a tierra húmeda, a almizcle y a algo vagamente dulce, como a bambú. No le hagas caso a Rodrigo. Ve conspiraciones hasta en la forma de la espuma. Soy Nora. ¿Estás bien, cariño? Frente a él se erguía una osa panda gigantesca. Su pelaje blanco y negro parecía increíblemente suave. Sus ojos, rodeados por las icónicas manchas negras, eran pozos de una calma y una sabiduría ancestrales. Irradiaba una tranquilidad que, por un instante, silenció el zumbido de pánico en la cabeza de Jorge. ¿Dónde? Buena pregunta, interrumpió una voz áspera con un marcado acento catalán. Estamos en el puto corazón de la nada, cortesía del Estado opresor español, segurísimo. Esto es una extradición ilegal, hostia. Un hombre bajo y fornido, con una barba canosa y una mirada permanentemente enfadada, gesticulaba desde una esquina. Llevaba una camiseta con una estelada descolorida. Era Teo. El espacio, aunque grande para una persona, era decididamente estrecho para todos ellos. Jorge hizo un recuento rápido. Estaba él, el pato Rodrigo en su cubeta, la osa panda Nora, el catalán Teo. Y más. Una mujerona de una estatura que rozaba el 1,80 m, con curvas poderosas y una melena negra y rizada, se acercó a él. Su piel era morena, del color de la arena volcánica de su tierra. Chiquillo, qué susto nos diste. Dijo con un acento cantarín y cálido. Soy Ana.
¿Necesitas un abrazo de oso? Venga, que te reinicio los chakras. Antes de que pudiera negarse, Ana lo envolvió en sus brazos. Fue como ser sepultado por un edredón de carne y hueso, cálido y fuerte. Por un segundo, el pánico de Jorge amenazó con desbordarse por el contacto físico no solicitado, pero el abrazo era tan genuinamente protector que, extrañamente, lo ancló a la realidad. «Suéltalo, bestia, que lo vas a partir», gritó Theo. Ana lo soltó, dándole una palmada en la espalda que casi lo derriba. «¿Tiene carácter el catalufo, eh?». En otra esquina, dos hombres mantenían una conversación que desafiaba la lógica lingüística. «¿Ma che cosa stai dicendo?». «Non capisco un cacho», decía un tipo alto y de aspecto desgarbado, con gestos puramente italianos. Era Marcus. «Falo galego, non portugués, carallo». Con acento agudo ben sincero, respondía un hombre más bajo y moreno, con una expresión de infinita paciencia. Era Nelo. Un hombre rubio, de ojos azules y salvajes, estaba sentado en posición de loto, meciéndose y susurrando en alemán. Tenía la mirada perdida en las geometrías imposibles de la pared. Era Stefan. De vez en cuando, soltaba una carcajada corta y seca que helaba la sangre. Cerca de él, un chico de complexión media, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, se frotaba los brazos, tiritando a pesar del ambiente templado. Joder, qué rasca. Con lo bien que estaría yo ahora mismo en la playa de Riazor en pleno enero, en manga corta. Eso sí que es vida, murmuraba para sí mismo. Era Antonio. Otro hombre, con el pelo engominado y un aire de perpetua autoconfianza, hacía flexiones en un rincón. Llevaba un colgante de oro con la silueta de un murciélago. El tete se pone a tono. Si vamos a salir de aquí, será por la puerta grande, como en Mestalla en noche de Champions, ¿sabes?, dijo, sin aliento, dirigiéndose a nadie en particular. Era Alfredo. Y entonces, Jorge vio a las dos figuras que completaban aquel cuadro surrealista. Una gorila de lomo plateado, de un tamaño colosal, estaba sentada con la espalda apoyada en la pared. Sus abdominales eran una masa de músculos tan definidos que parecían un relieve anatómico. Su expresión era de una serenidad absoluta. Era Isabel. A su lado, la figura más imponente de todas. Una osa grizzly que hacía que Nora, la panda, pareciera un cachorro. Era una montaña de pelaje pardo, grasa y músculo. Su rostro, a pesar de su tamaño y de las cicatrices que lo surcaban, era la viva imagen de la bondad. Sus ojos pequeños y oscuros lo observaban todo con una inteligencia aguda y protectora. Era Nayara, la líder indiscutible del grupo. «Bienvenido al equipo Locazo XXXL, Jorge», dijo Nayara, su voz un retumbar grave y tranquilizador. «La comida no tardará en llegar. No te emociones, sabe a cartón mojado». Y, como si la hubieran invocado, una ranura invisible se abrió en la pared y deslizó hacia dentro una bandeja con 10 cuencos llenos de una pasta grisácea y sin olor. Los días, o lo que ellos llamaban días, se sucedían con una monotonía aplastante. No había noche ni día, solo el ciclo de la luz blanca y la llegada de la pasta gris. Las disputas eran constantes. Theo se quejaba de la centralización del espacio. Marcus y Nelo seguían con su diálogo de besugos. Stefan tenía episodios en los que gritaba a enemigos invisibles en las paredes. Pero siempre estaban las chicas para poner orden. Un abrazo de Ana, una palabra sabia de Nora o una simple mirada de Nayara bastaban para calmar las aguas. Jorge, con el tiempo, encontró su propio ritmo. Su cerebro se adaptó. Empezó a medir el tiempo por los ciclos de la comida. Trazó mapas mentales de la cajetilla, memorizando la posición exacta de cada uno de sus compañeros.
Se enamoró, lenta y silenciosamente, de la forma en que Nayara se movía, de la calma que proyectaba, de la seguridad que sentía cuando ella estaba cerca. Era un sentimiento cálido y extraño que florecía en el centro de aquella pesadilla estéril. Una mañana, durante el extraño ritual que el grupo había desarrollado, Jorge observó en silencio. Antonio, tiritando como siempre, se acercó a Isabel. ¿Me dejas, Isa?, preguntó con timidez. La gorila asintió solemnemente. Antonio se desabrochó el pantalón y, con un suspiro de alivio, orinó directamente sobre los abdominales esculpidos de Isabel. El líquido resbalaba por los surcos de sus músculos y se acumulaba en un pequeño charco en el suelo que se evaporaba casi al instante. Era un acto bizarro, íntimo y, a su manera, profundamente triste. Una forma de marcar un territorio inexistente, de realizar un acto biológico básico en un entorno que negaba la biología. Isabel parecía aceptarlo como una ofrenda, un deber. Fue después de este ritual, mientras todos comían la pasta gris en silencio, cuando ocurrió algo nuevo. Un clic. Un sonido metálico, seco y definitivo, resonó en la cajetilla. Todos se quedaron helados, con las cucharas a medio camino de la boca. La pared que tenían enfrente, esa superficie blanca, perfecta e ininterrumpida, se deslizó hacia arriba con un siseo neumático, revelando el exterior. Pero el exterior no era la libertad. Capítulo 2. La geometría del infierno. El aire que entró no era fresco. Era el mismo aire metálico y ozonizado, pero en movimiento. Lo que vieron dejó la pasta gris olvidada en sus cuencos y secó la saliva en sus bocas. No estaban en un edificio. Estaban en un pasillo. Pero la palabra, pasillo, era una ofensa a la escala de lo que tenían delante. El suelo era una cinta transportadora de un metal oscuro y pulido, de al menos 1 kilómetro de ancho, que se movía a una velocidad constante y silenciosa hacia una lejanía brumosa. A ambos lados de la cinta, apiladas en alturas que hacían doler el cuello, había más cajetillas, como la suya. Cientos. Miles. Millones. Se perdían en la distancia, formando muros que rasgaban el techo, un techo tan alto que parecía un cielo artificial y nublado. La escala era demencial. Era una arquitectura de pesadilla, una obra de ingeniería tan vasta que aplastaba el espíritu. China, pensó Jorge. El pasillo era del tamaño de China. Y ellos eran un grano de arena en él. ¡Hostia puta!, exclamó Theo, y por primera vez, no había ira en su voz, solo un pavor absoluto. Alfredo, el tete, que soñaba con ser astronauta, miraba aquello con los ojos desorbitados. Esto no es la Tierra. La gravedad es un poco menor. Lo noto en los saltos. Saltó un par de veces, y efectivamente, flotó un instante más de lo normal. Son los Anunnakis. Graznó Rodrigo desde su cubeta. Nos han traído a Nibiru para procesarnos. Nos convertirán en oro monoatómico para alimentar sus naves. De repente, un sonido rítmico y metálico se acercó por la cinta transportadora. Eran robots. Medían unos 3 metros de altura, de un cromo brillante y con un solo ojo rojo en el centro de sus cabezas ovoides. Se movían con una eficiencia aterradora, sin alma. Uno de ellos se detuvo frente a su cajetilla. Una voz, dulce y melódica como la de un presentador de programas infantiles, emanó del robot. No movía ninguna boca, el sonido simplemente estaba ahí. Prisioneros del lote 734. Bienvenidos a la fase 2 de su aclimatación. Por favor, salgan de su unidad de contención y permanezcan juntos.
Cualquier intento de fuga o agresión será respondido con la desactivación no letal. Disfruten de su paseo. La voz era tan alegre y cordial que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier amenaza. Nayara fue la primera en moverse. Se levantó, sacudió su pelaje y miró a su equipo. Vamos. Todos juntos. Nadie se separa. Salieron uno a uno a la cinta transportadora. La sensación era extraña, como estar de pie en un río en movimiento. Jorge tropezó, pero la mano de Ana, grande y firme, lo sujetó. Miró hacia atrás. Su cajetilla era una más en un muro infinito de celdas idénticas. Y entonces, su cerebro hizo la conexión. La cajetilla era parte de una cama. Una cama de cajetillas en un camarote del tamaño de Andorra. Y el camarote estaba en un pasillo móvil del tamaño de China. Y todo eso. Es un barco, susurró Jorge, y el terror de la comprensión le robó el aliento. Nayara se giró hacia él. ¿Qué dices, pequeño? Esto. Todo esto. Es un barco. Un barco espacial. La cinta los transportaba por paisajes de una grandiosidad opresiva. Pasaron por secciones donde las paredes eran de cristal, revelando otros pasillos paralelos, todos llenos de cintas transportadoras y muros de celdas. Vieron otras especies, criaturas que desafiaban cualquier clasificación zoológica terrestre, encerradas en sus propias cajetillas, con la misma mirada perdida que debían de tener ellos. El viaje duró horas. Finalmente, la cinta se desaceleró y se detuvo en una plataforma gigantesca, una especie de estación central. En el centro de la plataforma, flotando a 1 metro del suelo, había un trono. Y en el trono, estaba el líder. No era un reptiliano. No era un gris. No era ninguna de las criaturas que Rodrigo había descrito en sus delirios. Era una pera. Una pera de peluche verde, de unos 3 metros de altura. Tenía 2 ojos de botón, grandes y negros, una sonrisa cosida con hilo rojo y 2 antenas finas y temblorosas que salían de su tallo. Parecía el premio de una feria, un juguete inofensivo y adorable. Pero la inteligencia que emanaba de aquella figura era palpable, una presión psíquica que hacía que el aire vibrara. Y el poder que ostentaba era absoluto. Estaba rodeado por una guardia de honor de los mismos robots cromados. Su fructífera excelencia, Pomón, los observaba. La voz del robot de antes volvió a sonar, esta vez desde todas partes. Prisioneros del lote 734, he aquí al magnánimo anfitrión, al gran proveedor, a su fructífera excelencia. La pera de peluche se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando habló, su voz no era la de un juguete. Era profunda, resonante y estaba teñida de un aburrimiento cósmico como si llevara eones contemplando la estupidez del universo. Ah, más especímenes. Terrestres, si no me equivoco. Una cosecha particularmente ruidosa. Sus ojos de botón se posaron en el grupo, evaluándolos uno por uno. Se detuvo en Isabel, la gorila. Luego en Antonio. Una especie de tic recorrió una de sus antenas. Interesante. Dinámicas. Muy primitivas. Luego, sus ojos se fijaron en Jorge y Nayara, que estaban instintivamente juntos. Una sombra de algo parecido a la irritación cruzó su rostro cosido. Se os ha traído aquí con un propósito muy noble, continuó la pera, su voz goteando un falso paternalismo. Vais a participar en una celebración. Mi celebración. Una fiesta familiar.
Mi familia está a punto de llegar y siempre aprecian los ingredientes frescos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. ¿Ingredientes?, preguntó Ana, su voz un temblor de rabia contenida. La pera soltó una risita que sonó como tela rasgándose. Oh, sí. Algunos de vosotros sois perfectos para freír. Otros, con la cantidad adecuada de grasa, seréis excelentes para un buen estofado. Y a algunos. Bueno, a algunos me los comeré crudos. Me encanta la textura cuando todavía se retuercen. El terror dejó de ser una emoción para convertirse en el aire que respiraban. Esto no era una prisión. Era una despensa. Y la fecha de caducidad estaba a punto de llegar. La pera se fijó de nuevo en Isabel, la gorila, que miraba a Antonio con una devoción inquebrantable. La sonrisa cosida del peluche pareció ensancharse, volviéndose depredadora. Pero antes de la fiesta. Creo que iniciaremos una pequeña campaña de aperitivos psicológicos. Para ablandar la carne. Y creo que sé exactamente por dónde empezar. Sus ojos de botón, negros y sin alma, se clavaron en Isabel. Tú, dijo, y la palabra resonó como una sentencia de muerte. Tú serás mi obsesión personal. El pánico se desató. Stefan empezó a gritar en alemán. Theo lanzó una sarta de insultos en catalán. Ana se puso en posición de combate. Pero los robots fueron más rápidos. Un zumbido agudo llenó el aire y una oleada de energía invisible los golpeó, sumiéndolos a todos en una oscuridad instantánea y sin sueños. La campaña de miedo acababa de comenzar. Y el plato principal ya estaba elegido. Capítulo 3. El teatro de la crueldad. Despertaron de nuevo en la cajetilla. El recuerdo de la pera y su amenaza era una herida fresca en sus mentes. Pero algo había cambiado. Las paredes blancas ya no eran lisas. Parpadeaban, mostrando imágenes fugaces, como interferencias en un televisor viejo. Entonces, comenzó el verdadero horror. Las paredes se convirtieron en pantallas de 360 grados, sumergiéndolos en simulaciones personalizadas. Para Jorge, fue un infierno sensorial. Los colores más chillones que jamás había visto, sonidos de miles de personas gritando a la vez, olores a podrido y a perfume barato mezclados en una cacofonía olfativa. Se acurrucó en el suelo, temblando, hasta que Nayara lo cubrió con su enorme cuerpo, creando un pequeño refugio de silencio y oscuridad. Para Theo, la tortura fue más sutil. Las paredes mostraban una Cataluña idílica, pero como una provincia más de una España unificada y folclórica, donde la sardana era una atracción turística junto a los toros. Su rostro se contrajo en una máscara de pura rabia impotente. Alfredo, el tete, vio una y otra vez el lanzamiento de su cohete soñado. Y una y otra vez, explotaba en una bola de fuego, escuchando los gritos de su familia imaginaria desde la torre de control. Pero la peor parte estaba reservada para Isabel. En sus paredes, veía a Antonio. Pero no al Antonio que conocía. Veía a un Antonio que se burlaba de ella, que la llamaba bestia estúpida, que le decía que su afecto le daba asco. Luego, las imágenes cambiaban. Ahora veía a Antonio siendo torturado por los robots, gritando su nombre, pidiéndole ayuda mientras ella no podía hacer nada. Isabel no gritaba. Permanecía inmóvil, con la espalda recta, pero sus nudillos estaban blancos de apretar los puños y una única lágrima silenciosa resbalaba por su pelaje oscuro. Es por tu culpa. Estalló Theo, señalando a Antonio. Tú y la puta gorila habéis llamado la atención de ese peluche de mierda. Ahora estamos todos jodidos por vuestro rolet. Antonio, tiritando más que nunca, se encogió. Yo no he hecho nada. Cállate ya, Theo.
rugió Ana, interponiéndose entre los dos. ¿No ves que eso es lo que quiere? ¿Que nos matemos entre nosotros? O estamos juntos en esto, o acabaremos en su plato por separado. Nora, la panda, se acercó a Isabel y le puso una pata en el hombro. No es real, Isa. Es veneno para la mente. Pero el veneno ya estaba haciendo efecto. La confianza del grupo se resquebrajaba. Capítulo 4. La ex y la conspiración. Un día, la puerta de la cajetilla se abrió. Un robot escoltó a una nueva prisionera. Era una criatura que no se parecía a nada que hubieran visto. Alta y delgada, con un exoesqueleto iridiscente como el de un escarabajo, múltiples brazos finos y unos grandes ojos compuestos. Se movía con una gracia líquida y aristocrática. Me llamo Cilia, dijo, su voz un susurro melódico y sibilante. Yo era la favorita de Pomón. Antes de que se aburriera. El equipo la miró con desconfianza. Cilia los examinó, sus ojos compuestos reflejando 1000 imágenes de ellos. Os ha traído aquí para ser el entretenimiento de la fiesta de su familia, explicó, con un tono de amargura. La familia Pomácea. Un clan de sádicos intergalácticos. Creen que el sufrimiento sazona la carne. Sus ojos se posaron en Nayara, que seguía protegiendo a Jorge. Una expresión de desdén cruzó su rostro insectoide. Tú eres la nueva, ¿eh? La osa grande. La líder. Le gusta romper a los líderes. Y le encanta castigar a quienes eligen a otros por encima de él. Miró a Isabel. Ya lo habéis visto. Cilia se convirtió en una fuente de información y de veneno. Les contó sobre la nave, el gran cosechador, una fortaleza móvil casi inexpugnable. Les habló de la obsesión de Pomón por las emociones fuertes, especialmente el amor y la lealtad, porque eran las que más disfrutaba corrompiendo. Mientras tanto, en los breves momentos de calma entre las torturas psicológicas, la conexión entre Jorge y Nayara se profundizaba. Él, con su mente analítica, empezó a ver patrones en las simulaciones, pequeñas fallas en el código. Ella encontraba en su frágil inteligencia un contrapunto a su propia fuerza bruta. Una noche, mientras todos dormían un sueño intranquilo, Jorge tuvo una crisis de pánico. Nayara se acercó y, en lugar de cubrirlo, simplemente apoyó su enorme cabeza junto a la de él. El calor y el olor a tierra de su pelaje lo calmaron. No dejaré que te coma, le susurró ella. Y yo no dejaré que te fría, respondió él, en un susurro apenas audible. Cilia, observando desde la oscuridad, soltó un siseo bajo. Los celos, otra emoción fuerte que a Pomón le encantaría degustar. Capítulo 5. El plan del pato, lo tengo. Graznó Rodrigo una mañana, chapoteando con tanta fuerza que salpicó a Teo. ¿El qué? ¿Otra teoría sobre los Illuminati de Andrómeda? Gruñó el catalán. No. El plan. He estado observando a los robots. Sus patrones de comunicación no son encriptados, son rítmicos. Como el puto código Morse. Y el loco lo oye. Todos se giraron hacia Stefan, el alemán, que estaba meciéndose y tarareando una melodía sin sentido. Él no está loco, dijo Jorge, levantando la vista por primera vez. Está escuchando. Las voces son las comunicaciones de la nave. No las entiende, pero su cerebro las reproduce. La idea era tan absurda que tenía que ser verdad. Se pusieron a trabajar. Stefan tarareaba, y Jorge, con su increíble capacidad para los patrones, empezó a descifrar los ritmos. Eran órdenes básicas:
ciclo de alimentación, ronda de vigilancia, mantenimiento del sector 7. Alfredo, el Tete, aportó su conocimiento teórico. Si podemos interrumpir esa comunicación en el momento justo, podemos crear una ventana de caos. Necesitamos sobrecargar algo. El sistema de energía, la red de datos. El plan empezó a tomar forma. Era un plan suicida, pero era un plan. 1. Estefan y Jorge serían el equipo de inteligencia, escuchando el momento oportuno. 2. Rodrigo, desde su cubeta, serviría como repetidor. Su cuerpo de goma podía absorber ciertas frecuencias y rebotar otras. Una locura, pero era lo que tenían. 3. Ana, Isabel y Nayara serían la fuerza de choque. Su objetivo, crear una distracción masiva. 4. Teo, Marcus y Nelo se encargarían de incitar un motín entre los otros prisioneros que seguramente encontrarían en el festín. 5. Antonio y Alfredo tenían la misión más crítica. Guiados por la información de Jorge. Tendrían que llegar a una subestación de energía y provocar una sobrecarga que apagaría los sistemas de contención de todo el barco. La familia de la pera está a punto de llegar, siseó Cilia. El festín será mañana. No tendréis otra oportunidad. Esa noche, la tortura se intensificó. Pomón sacó a Antonio de la celda. Lo devolvió horas después, temblando, con quemaduras en los brazos y la mirada vacía. No dijo nada, solo se acurrucó en un rincón. Isabel lo miró. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por una llama de furia helada. Se levantó, caminó hacia el centro de la cajetilla y golpeó el suelo con el puño. El metal vibró. Estaba lista. Capítulo 6. El banquete de los condenados. Fueron escoltados por los pasillos hasta un salón de banquetes del tamaño de un estadio. En el centro, una larga mesa estaba ocupada por la familia de Pomón, una tomate matrona y gruñona, un brócoli larguirucho y pedante, una limón ácida y criticona. Decenas de otras celdas de cristal contenían a prisioneros de toda la galaxia, aterrados. Pomón, en su trono, levantó una copa. Familia. Amigos. Bienvenidos al festín anual. Como primer plato, para abrir el apetito, una delicia local del cuadrante 7. Una criatura de gran fuerza y lealtad. El sufrimiento de su corazón roto le da un sabor exquisito. Traedme a la gorila. 2 robots se movieron hacia Isabel. Ese era el momento. Ahora. Gritó Nayara. El infierno se desató. Isabel y Ana cargaron contra los robots, haciéndolos pedazos con pura fuerza bruta. Nayara saltó directamente hacia el trono de Pomón. Teo, Marcus y Nelo empezaron a gritar en sus respectivos idiomas, golpeando los cristales de sus celdas, y el caos se contagió. Estefan empezó a gritar una serie de tonos agudos y graves, una cacofonía que Jorge le había enseñado. Rodrigo, en su cubeta que Ana había lanzado como un proyectil, rebotó la señal por todo el salón. Los ojos de los robots parpadearon. Algunos se detuvieron. Otros empezaron a disparar al azar. En medio de la confusión, Alfredo y Antonio se escabulleron por una puerta de servicio. Corrieron por pasillos metálicos, siguiendo las indicaciones que Jorge gritaba desde el salón. Izquierda. Tercera puerta. El conducto está detrás del panel 2B. Nayara se enfrentó a Pomón.
El peluche no se movió, pero los robots de su guardia personal la rodearon. Ella los barrió como si fueran bolos, usando su peso y su furia. «Estúpida osa», gritó Pomón, su voz resonando por todo el salón. «Arruinas mi fiesta. Te comeré el corazón mientras late». Mientras tanto, Alfredo y Antonio encontraron la subestación. «No llego», gritó Antonio. El panel estaba demasiado alto. «Súbete a mis hombros, coño». Como en los Castellers. Le gritó Alfredo. Antonio, el chico que solo quería ir en manga corta por Galicia, trepó sobre el tete que soñaba con las estrellas. Arrancó el panel y vio un manojo de cables de energía pura. Sin dudarlo, los juntó. Una explosión de luz azul recorrió la nave. En el salón de banquetes, las luces se apagaron, los escudos de las celdas cayeron y los robots se desplomaron. La nave entera gimió, como un gigante herido. Capítulo 7, El corazón de la pera y un cielo nuevo. En la oscuridad momentánea, solo se oía el caos. Cuando las luces de emergencia parpadearon, revelaron la escena. Los prisioneros liberados luchaban contra los pocos robots que funcionaban con baterías de respaldo. La familia de Pomón gritaba, histérica. Y Pomón estaba solo en su trono, vulnerable. Nayara estaba a punto de abalanzarse sobre él, pero se detuvo. No era su venganza. Isabel caminó lentamente a través de la carnicería. Sus ojos estaban fijos en la pera de peluche. Pomón intentó dar una orden, pero no había robots que la obedecieran. «Tú». Siseó la pera. Isabel no dijo nada. Llegó hasta el trono, agarró a la pera gigante con sus dos manos y tiró. El sonido de la tela rasgándose fue ensordecedor. Arrancó el peluche, sacando la espuma sintética y revelando lo que había dentro, una unidad central brillante, un cerebro de cristal y metal conectado por cables. Con un rugido que era la suma de todo su dolor y su furia, Isabel aplastó la unidad central entre sus manos. La luz del cerebro de Pomón parpadeó y se apagó para siempre. El cuerpo de peluche cayó al suelo, inerte y vacío. La nave se sacudía violentamente. «Va a explotar», gritó Alfredo, que había vuelto con Antonio. «A los hangares», ordenó Nayara. Corrieron como un solo ser. Jorge, usando un terminal de emergencia, encontró la ruta. Siguieron a Nayara a través de pasillos que se derrumbaban, esquivando explosiones. Cilia, en el caos, desapareció, probablemente buscando su propia vía de escape. Llegaron a un hangar justo cuando una compuerta se abría al vacío del espacio. Dentro había una pequeña nave de carga. Se subieron todos a bordo, con Ana metiendo a Rodrigo y su cubeta bajo el brazo. Alfredo, el tete, saltó al asiento del piloto. «He visto pelis de esto. Agarraos», gritó. La pequeña nave salió disparada del hangar justo cuando, el gran cosechador, explotaba en una silenciosa y espectacular bola de fuego, consumiendo a la familia Pomácea y a milenios de sadismo fructífero. Estaban a la deriva. Solos en una nave desconocida, en una parte de la galaxia que no estaba en ningún mapa terrestre. Pero estaban vivos. Y estaban juntos. Miraron por el visor principal. Ante ellos, una nebulosa de colores imposibles giraba lentamente. Antonio se quitó la camisa. «Joder, qué calorcito hace aquí». Teo miró el mapa estelar. No hay ni rastro de España. Ni de Cataluña. Esto es independencia. Isabel se acercó a Antonio y, por primera vez, lo abrazó con ternura.
Él le devolvió el abrazo. Jorge se quedó junto a Nayara, mirando las estrellas. Ella le rozó la mano con su enorme pata. Él no se apartó. Entrelazó sus dedos con su pelaje. ¿Y ahora qué, jefa?, preguntó Ana. Nayara miró a su extraña y rota familia. El catalán gruñón, el italiano y el portugués que por fin empezaban a entenderse con señas, el alemán que ahora tarareaba melodías tranquilas, el valenciano que pilotaba una nave espacial, el canario que había encontrado su verano, la gorila que había encontrado la paz, el pato conspiranoico que por una vez tuvo razón y el chico autista que había encontrado el amor en el lugar más improbable del universo. Ahora, dijo Nayara, su voz retumbando con una nueva esperanza, ahora empieza la aventura. El equipo Locazo XXXL se adentró en lo desconocido, una nueva y extraña constelación en el firmamento infinito.